Petra Cotes era tal vez el único nativo que tenía corazón de árabe. Había visto los últimos destrozos de sus establos y caballerizas arrastrados por la tormenta, pero había logrado mantener la casa en pie. En el último año le había mandado recados apremiantes a Aureliano II y éste le había contestado que ignoraba cuándo volvería a su casa, pero que en todo caso llevaría un cajón de monedas de oro para empedrar el dormitorio. Entonces ella había escarbado en su corazón buscando la fuerza que le permitiera sobrevivir a la desgracia, y había encontrado una rabia reflexiva y justa, con la cual había jurado restaurar la fortuna despilfarrada por el amante y acabada de exterminar por el diluvio. Fue una decisión tan inquebrantable que Aureliano II volvió a su casa 8 meses después del último recado y la encontró verde, desgreñada, con los párpados hundidos y la piel escarchada por la sarna, pero estaba escribiendo números en pedacitos de papel para hacer una rifa. Aureliano II se quedó atónito, tan escuálido y tan solemne que Petra Cotes no creyó que quien había vuelto a buscarla fuera el amante de toda la vida, sino el hermano gemelo. Estás loca, dijo él, a menos que pienses rifar los huesos. Entonces ella le dijo que se asomara al dormitorio, y Aureliano II vio la mula. Estaba con el pellejo pegado a los huesos, como la dueña, pero tan viva y resuelta como ella. Petra Cotes la había alimentado con su rabia, y cuando no tuvo más hierbas, ni maíz, ni raíces, la albergó en su propio dormitorio y le dio a comer las sábanas de percal, los tapices persas, los sobrecamas de peluche, las cortinas de terciopelo y el palio bordado con hilos de oro y borlones de seda de la cama episcopal. Úrsula tuvo que hacer un gran esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las ráfagas de lucidez, que eran tan escasas durante la lluvia, se hicieron más frecuentes a partir de agosto, cuando empezó a soplar el viento árido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acabó por espaciar sobre Macondo el polvo abrasante que cubrió para siempre los oxidados techos de zinc y los almendros centenarios. Úrsula lloró de lástima al descubrir que por más de 3 años había quedado para juguete de los niños. Se lavó la cara pintorreteada, se quitó de encima las tiras de colorines, las lagartijas y los sapos resecos y las camándulas y antiguos collares de árabes que le habían colgado por todo el cuerpo, y por primera vez desde la muerte de Amaranta abandonó la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar. El ánimo de su corazón invencible la orientaba a las tinieblas. Las tinieblas. A las tinieblas. En las tinieblas. Sí, en las tinieblas. Quienes repararon en sus trastabilleos y tropezaron con su brazo arcangélico, siempre alzado a la altura de la cabeza. Pensaron que a duras penas podía con su cuerpo, pero todavía no creyeron que estaba ciega. Ella no necesitaba ver para darse cuenta de que los canteros de flores, cultivados con tanto esmero,
desde la primera reconstrucción, habían sido destruidos por la lluvia y arrasados por las excavaciones de Aureliano II, y que las paredes y el cemento de los pisos estaban cuarteados. Los muebles flojos y descoloridos, las puertas desquiciadas, y la familia amenazaba por un espíritu de resignación y pesadumbre que no hubiera sido concebible en sus tiempos. Moviéndose a tintas por los dormitorios vacíos, percibía el trueno continuo del comején, taladrando las maderas y el tijereteo de la polilla en los roperos y el estrépito devastador de las enormes hormigas coloradas que habían prosperado en el diluvio y estaban socavando los cimientos de la casa. Un día abrió el baúl de los santos y tuvo que pedir auxilio a Santa Sofía de la Piedad para quitarse de encima las cucarachas que saltaron del interior y que ya habían pulverizado la ropa. No es posible vivir en esta negligencia, decía. A este paso terminaremos devorados por las bestias. Desde entonces no tuvo un instante de reposo. Levantaba desde antes de amanecer, recurría a quien se estuviera disponible, inclusive a los niños, puso al sol las escasas ropas que todavía estaban en condiciones de ser usadas, ahuyentó las cucarachas con sorpresivos asaltos de insecticidas, raspó las venas del comején en puertas y ventanas y asfixió con cal viva a las hormigas en sus madrigueras. La fiebre de restauración acabó por llevarla a los cuartos olvidados, hizo desembarazar de escombros y telarañas la habitación donde a José Arcadio Buendía se le secó la mollera buscando la piedra filosofal. Puso en orden el taller de platería que había sido revuelto por los soldados y por último pidió las llaves del cuarto de Melquiades para ver en qué estado se encontraba. Fiel a la voluntad de José Arcadio II, que había prohibido toda intromisión mientras no hubiera un indicio real de que había muerto Santa Sofía de la Piedad. Recurrió a toda clase de subterfugios para desorientar a Úrsula, pero era tan inflexible su determinación de no abandonar a los insectos ni al más recóndito e inservible rincón de la casa, que desbarató cuanto obstáculo le atravesaron, y al cabo de 3 días de insistencia consiguió que le abrieran el cuarto. Tuvo que agarrarse del quicio para que no la derribara las pestilencias, pero no le hicieron falta más de 2 segundos para recordar que ahí estaban guardadas las 72 vacinillas de las colegialas y que en una de las primeras noches de lluvia una patrulla de soldados había registrado la casa buscando a José Arcadio II y no había podido encontrarlo. «Bendito sea Dios», exclamó como si lo hubiera visto todo. «Tanto tratar de inculcarte las buenas costumbres para que terminaras viviendo como un puerco». José Arcadio II seguía releyendo los pergaminos. Lo único visible en la intrincada maraña de pelos eran los dientes rayados de lama verde y los ojos inmóviles. Al reconocer la voz de la bisabuela, movió la cabeza hacia la puerta, trató de sonreír y sin saberlo repitió una antigua frase de Úrsula. ¿Qué quería? Murmuró. «El tiempo pasa». «Así es», dijo Úrsula, «pero no tanto». Al decirlo, tuvo conciencia de estar dando la misma réplica que recibió del coronel Aureliano Buendía en su celda de sentenciado, y una vez más se
estremeció con la comprobación de que el tiempo no pasaba como ella lo acababa de admitir, sino que daba vuelta en redondo. Pero tampoco entonces le dio una oportunidad a la resignación. Regañó a José Arcadio II como si fuera un niño y se empeñó en que se bañara y se afeitara y le prestara su fuerza para acabar de restaurar la casa. La simple idea de abandonar el cuarto que le había proporcionado la paz aterrorizó a José Arcadio II. Gritó que no había poder humano capaz de hacerlo salir porque no quería ver el tren de 200 vagones cargados de muertos que cada atardecer partía de Macondo hacia el mar. Son todos los que estaban en la estación, gritaba, 3.408. Solo entonces comprendió Úrsula que él estaba en un mundo de tinieblas más impenetrable que el suyo, tan infranqueable y solitario como el del bisabuelo. Lo dejó en el cuarto, pero consiguió que no volvieran a poner el candado, que hicieran la limpieza todos los días, que tiraran las vacinillas a la basura y solo dejaran una, y que mantuvieran a José Arcadio II tan limpio y presentable como estuvo el bisabuelo en su largo cautiverio bajo el castaño. Al principio, Fernando interpretaba aquel ajetreo como un acceso de locura senil y a duras penas reprimía la exasperación, pero José Arcadio le anunció por esa época desde Roma que pensaba ir a Macondo antes de hacer los votos perpetuos. Y la buena noticia le infundió tal entusiasmo que de la noche a la mañana se encontró regando las flores 4 veces al día para que su hijo no fuera a formarse una mala impresión de la casa. Fue ese mismo incentivo el que la indujo a apresurar su correspondencia con los médicos invisibles y a reponer en el corredor las macetas de lechos de orégano y los tiestos de begonias mucho antes de que Úrsula se enterara de que habían sido destruidos por la furia exterminadora de Aureliano II. Más tarde vendió el servicio de plata y compró vajillas de cerámica, soperas y cucharones de peltre y cubiertos de alpaca y empobreció con ellos las alacenas acostumbradas a la loza de la Compañía de Indias y la cristalería de Bohemia. Úrsula trataba de ir siempre más lejos. Que abran puertas y ventanas, gritaba. Que hagan carne y pescado, que compren las tortugas más grandes, que vengan los forasteros a tender sus petates en los rincones y orinarse en los rosales, que se sienten a la mesa a comer cuantas veces quieran y que eructen y despotriquen y lo embarren todo con sus botas y que hagan con nosotros lo que les dé la gana, porque esa es la única manera de espantar la ruina. Pero era una ilusión vana. Estaba ya demasiado vieja y viviendo de sobra para repetir el milagro de los animalitos de caramelo y ninguno de sus descendientes había heredado su fortaleza. La casa continuó cerrada por orden de Fernanda. Aureliano II, que había vuelto a llevarse sus baúles a casa de Petra Cotes, disponía apenas de los medios para que la familia no se muriera de hambre. Con la rifa de la mula, Petra Cotes y él habían comprado otros animales, con los cuales consiguieron enderezar un rudimentario negocio de lotería. Aureliano II andaba de casa en casa ofreciendo los billetitos que él mismo pintaba con tintas de colores para hacerlos más atractivos y convincentes, y acaso no se daba cuenta de que muchos se los compraban por gratitud y la mayoría por compasión. Sin embargo, aún los más piadosos compradores adquirían la oportunidad de ganarse un cerdo por 20 centavos o una novilla por 32. Y se entusiasmaban tanto con la esperanza de que la noche del martes desbordaban el patio de Petra Cotes esperando el momento en que un niño escogido al azar sacara de la bolsa el número premiado. Aquello no tardó en convertirse en una feria semanal, pues desde el atardecer se instalaban en el patio mesas de fritangas y puestos de bebidas,
y muchos de los favorecidos sacrificaban allí mismo el animal ganado con la condición de que otros pusieran la música y el aguardiente, de modo que sin haberlo deseado Aureliano II se encontró de pronto tocando otra vez el acordeón y participando en modestos torneos de voracidad. Estas humildes réplicas de las parrandas de otros días sirvieron para que el propio Aureliano II descubriera cuánto había decaído sus ánimos y hasta qué punto se había secado su ingenio de cumbiambero magistral. Era un hombre cambiado. Los 120 kilos que llegó a tener en la época en que lo desafió la elefanta se habían reducido a 78. La candorosa y abotagada cara de tortuga que le había vuelto de iguana y siempre andaba cerca del aburrimiento y el cansancio. Para Petra Cotes, sin embargo, nunca fue mejor hombre que entonces, tal vez porque confundía con el amor la compasión que él le inspiraba y el sentimiento de solidaridad que en ambos había despertado la miseria. La cama desmantelada dejó de ser lugar de desafueros y se convirtió en refugio de confidencia. Liberados de los espejos repetidores que habían rematado para comprar animales de rifa y de los damascos y terciopelos concupiscentes que se había comido la mula, se quedaban despiertos hasta muy tarde con la inocencia de dos abuelos desvelados, aprovechando para sacar cuentas y trasponer centavos el tiempo que antes malgastaban en malgastarse. A veces los sorprendían los primeros gallos haciendo y deshaciendo montoncitos de monedas, quitando un poco de aquí para ponerlo allá, de modo que esto alcanzara para contentar a Fernanda, y aquello para los zapatos de Amaranta Úrsula, y esto otro para Santa Sofía de la Piedad, que no estrenaba un traje desde los tiempos del ruido, y esto para mandar a hacer el cajón si se moría Úrsula, y esto para el café, que subía 1 centavo por libra cada 3 meses, y esto para el azúcar, que cada vez endulzaba menos, y esto para la leña, que todavía estaba mojada por el diluvio, y esto otro para el papel y la tinta de colores de los billetes, y aquello que sobraba para ir amortizando el valor de la ternera de abril, de la cual milagrosamente salvaron el cuero porque le dio carbunco sintomático, cuando estaban vendidos casi todos los números de la rifa. Eran tan puras aquellas misas de pobreza que siempre destinaban la mejor parte para Fernanda, y no lo hicieron nunca por remordimiento ni por caridad, sino porque su bienestar les importaba más que el de ellos mismos. Lo que en verdad les ocurría, aunque ninguno de los dos se daba cuenta, era que ambos pensaban en Fernanda como en la hija que hubieran querido tener y no tuvieron, hasta el punto de que en cierta ocasión se resignaron a comer mazamorra por 3 días para que ella pudiera comprar un mantel holandés. Sin embargo, por más que se mataban trabajando, por mucho dinero que escamotearan y muchas triquiñuelas que concibieran, los ángeles de la guarda se les dormían de cansancio mientras ellos ponían y quitaban monedas tratando de que siquiera les alcanzara para vivir. En el insomnio que les dejaban las malas cuentas, se preguntaban qué había pasado en el mundo para que los animales no parieran con el mismo desconcierto que de antes, porque el dinero se desbarataba en las manos, y porque la gente que hacía poco tiempo quemaba mazos de billetes en la cumbiamba consideraba
que era un asalto en despoblado cobrar 12 centavos por la rifa de 6 gallinas. Aureliano II pensaba sin decirlo que el mal no estaba en el mundo, sino en algún lugar recóndito del misterioso corazón de Petracotes, donde algo había ocurrido durante el diluvio que volvió estériles a los animales y escurridizo el dinero. Intrigado con ese enigma, escarbó tan profundamente en los sentimientos de ella que buscando el interés encontró el amor, porque tratando de que ella lo quisiera terminó por quererla. Petracotes, por su parte, lo iba queriendo más a medida que sentía aumentar su cariño, y fue así como en la plenitud del otoño volvió a creer en la superstición juvenil de que la pobreza era una certidumbre del amor. Ambos se evocaban entonces como un estorbo las parrandas desatinadas, la riqueza aparatosa y la fornicación sin frenos, y se lamentaban de cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. Locamente enamorados, al cabo de tantos años de complicidad estéril, gozaban con el milagro de quererse tanto en la mesa como en la cama, y llegaron a ser tan felices que todavía, cuando eran dos ancianos agotados, seguían retozando como conejitos y peleándose como perros. Las rifas no dieron nunca para más. Al principio Aureliano II ocupaba 3 días de la semana encerrado en su antigua oficina de ganadero, dibujando billete por billete, pintando con un cierto primor una vaquita roja, un cochinito verde o un grupo de gallinas azules, según fuera el animal rifado, y modelaba con una buena imitación de las letras de imprenta el nombre que le parecía bueno a Petracotes para bautizar el negocio, rifa de la divina providencia. Pero con el tiempo se sintió tan cansado después de dibujar hasta 2,000 billetes a la semana que mandó a hacer los animales, el nombre y los números en sellos de caucho. Y entonces el trabajo se redujo a humedecerlos en almohadillas de distintos colores. En sus últimos años se les ocurrió sustituir los números por adivinanzas, de modo que el premio se repartiera entre todos los que acertaran, pero el sistema resultó ser tan complicado y se prestaba a tantas suspicacias que desistieron a la segunda tentativa. Aureliano II andaba tan ocupado tratando de consolidar el prestigio de sus rifas que apenas le quedaba tiempo para ver a los niños. Fernanda puso a Amaranta Úrsula en una escuelita privada donde no se recibían más de 6 alumnas, pero se negó a permitir que Aureliano asistiera a la escuela pública. Consideraba que ya había cedido demasiado al aceptar que abandonara el cuarto. Además, en las escuelas de esa época solo se recibían hijos legítimos de matrimonios católicos, y en el certificado de nacimiento que habían prendido con una nodriza en la batita de Aureliano cuando lo mandaron a la casa estaba registrado como expósito, de modo que se quedó encerrado a merced de la vigilancia caritativa de Santa Sofía de la Piedad y de las alternativas mentales de Úrsula, descubriendo el estrecho mundo de la casa según se lo explicaban las abuelas. Era fino, estirado, de una curiosidad que sacaba de quicio a los adultos, pero al contrario de la mirada inquisitiva y a veces clarividente que tuvo el coronel a su edad, la suya era parpadeante y un poco distraída.
Mientras Amaranta Úrsula estaba en el parvulario, él cazaba lombrices y torturaba insectos en el jardín. Pero una vez en que Fernanda lo sorprendió metiendo alacranes en una caja para ponerlos en la estera de Úrsula, lo recluyó en el antiguo dormitorio de Meme, donde se distrajo de sus horas solitarias repasando las láminas de la enciclopedia. Ahí lo encontró Úrsula una tarde en que andaba espejeando la casa con agua serenada y un ramo de ortigas, y a pesar de que había estado en él muchas veces, le preguntó quién era. Soy Aureliano Buendía, dijo él. Es verdad, replicó ella, ya es hora de que empieces a aprender la platería. Lo volvió a confundir con su hijo porque el viento cálido que sucedió al diluvio e infundió en el cerebro de Úrsula ráfagas eventuales de lucidez había acabado de pasar. No volvió a recobrar la razón. Cuando entraba al dormitorio encontraba ahí a Petronila Guarán con el estorboso niñaque y el saquito de mostacilla que se ponía para las visitas de compromiso, y encontraba a Tranquilina María Niñata a la Coque Buendía, su abuela, abanicándose con una pluma de pavo real en su mecedora de tullida, y a su bisabuelo Aureliano Arcadio Buendía con su falso dormán de las guardias virreinales, y Aureliano Iguarán, su padre, que había inventado una oración para que se achicharraran y se cayeran los gusanos de las vacas, y a la morata de su madre, y al primo con la cola de cerdo, y a José Arcadio Buendía y a sus hijos muertos, todos sentados en sillas que habían sido recostadas contra la pared, como si no estuvieran en una visita, sino en un velorio. Ella hilvanaba una cacharra colorida comentando asuntos de lugares apartados y sin coincidencia, de modo que cuando Amaranta Úrsula regresaba de la escuela y Aureliano se cansaba de la enciclopedia, la encontraban sentada en la cama, hablando sola y perdida en un laberinto de muertos. ¡Fuego!, gritó una vez aterrorizada, y por un instante sembró el pánico en la casa, pero lo que estaba anunciando era el incendio de una caballeriza que había presenciado a los 4 años. Llegó a revolver de tal modo el pasado con la actualidad que en las 2 o 3 ráfagas de lucidez que tuvo antes de morir, nadie supo a ciencia cierta si hablaba de lo que sentía o de lo que recordaba. Poco a poco se fue reduciendo, fetizándose, unificándose en vida, hasta el punto de que en sus últimos meses era una ciruela pasa perdida dentro del camisón. El brazo siempre alzado terminó por parecer la pata de una marimonda. Se quedaba inmóvil varios días, y Santa Sofía de la Piedad tenía que sacudirla para convencerse de que estaba viva, y se le sentaba en las piernas para alimentarla con cucharaditas de agua de azúcar. Parecía una anciana recién nacida. Amaranta Úrsula y Aureliano la llevaban y la traían por el dormitorio, la acostaban en el altar para ver que era apenas más grande que el niño Dios, y una tarde la escondieron en un armario del granero donde hubieran podido comérsela las ratas. Un domingo de Ramos entraron al dormitorio mientras Fernanda estaba en misa y cargaron a Úrsula por la nuca y los tobillos. Pobre la tatarabuelita, dijo Amaranta Úrsula, se nos murió de vieja. Úrsula se sobresaltó. Estoy viva, dijo. Ya ves, dijo Amaranta Úrsula, reprimiendo la risa. Ni siquiera respira. Estoy hablando, gritó Úrsula. Ni siquiera habla, dijo Aureliano.
se murió como un grillito. Entonces Úrsula se rindió a la evidencia. Dios mío, exclamó en voz baja, de modo que esto es la muerte. Inició una oración interminable, atropellada, profunda, que se prolongó por más de 2 días y que el martes había degenerado en un revoltijo de súplicas a Dios y de consejos prácticos para que las hormigas coloradas no tumbaran la casa, para que nunca dejaran apagar la lámpara frente al daguerrotipo de remedios y para que cuidaran de que ningún buen día fuera a casarse con alguien de su misma sangre, porque nacían los hijos con cola de puerco. Aureliano II trató de aprovechar el delirio para que le confesara dónde estaba el oro enterrado, pero otra vez fueron inútiles las súplicas. Cuando aparezca el dueño, dijo Úrsula, Dios ha de iluminarlo para que lo encuentre. Santa Sofía de la Piedad tuvo la certeza de que la encontraría muerta de un momento a otro, porque observaba por esos días un cierto aturdimiento de la naturaleza. Pero las rosas olían a quenopodio, que se le cayó una tozuma de garbanzos y los granos quedaron en el suelo en un orden geométrico perfecto y en forma de estrella de mar, y que una noche vio pasar por el cielo una fila de luminosos discos anaranjados. Amaneció muerta el Jueves Santo. La última vez que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad, por los tiempos de la compañía bananera, la habían calculado entre los 115 y los 122 años. La enterraron en una cajita que era apenas más grande que la canastilla en que fue llevado Aureliano, y muy poca gente asistió al entierro, en parte porque no eran muchos quienes se acordaban de ella, y en parte porque ese mediodía hubo tanto calor que los pájaros desorientados se estrellaban como perdigones contra las paredes y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. Al principio se creyó que era una peste. Las amas de casa se agotaban de tanto barrer pájaros muertos, sobre todo a la hora de la siesta, y los hombres los echaban al río por carretadas. El domingo de resurrección, el centenario padre Antonio Isabel afirmó en el púlpito que la muerte de los pájaros obedecía a la mala influencia del judío errante, que él mismo había visto la noche anterior. Lo describió como un híbrido de macho cabrío cruzado con hembra hereje, una bestia infernal, cuyo aliento calcinaba el aire y cuya visita determinaría la concepción de engendros por las recién casadas. No fueron muchos quienes prestaron atención a su plática apocalíptica, porque el pueblo estaba convencido de que el párroco desvariaba a causa de la edad, pero una mujer despertó a todos al amanecer del miércoles porque encontró unas huellas de bípedo de pezuña herida. Eran tan ciertas e inconfundibles que quienes fueron a verlas no pusieron en duda la existencia de una criatura espantosa semejante a la descrita por el párroco, y se asociaron para montar trampas en sus patios. Fue así como lograron la captura 2 semanas después de la muerte de Úrsula. Petra Cotes y Aureliano II despertaron sobresaltados por un llanto de becerro descomunal que les llegaba del vecindario. Cuando se levantaron, ya un grupo de hombres estaba desensartando al monstruo de las afiladas varas que habían parado en el fondo de una fosa cubierta con hojas secas. Y habían dejado de beber. Pesaba como un buey, a pesar de que su estatura no era mayor que la de un adolescente, y de sus heridas manaba una sangre verde y untuosa. Tenía el cuerpo cubierto de una pelambre áspera, plagada de garrapatas menudas, y el pellejo petrificado por una costra de rémora, pero al contrario de la descripción del párroco, sus partes humanas eran más de ángel valentudinario que de hombre, porque las manos eran tersas y hábiles, los ojos grandes y crepusculares, y tenía en los omóplatos los muñones cicatrizados y callosos de unas alas potentes,
que debieron ser devastadas con hachas de labrador. Lo colgaron por los tobillos en un almendro de la plaza para que nadie se quedara sin verlo. Y cuando empezó a pudrirse, lo incineraron en una hoguera, porque no se pudo determinar si su naturaleza bastarda era de animal para echar en el río o de cristiano para sepultar. Nunca se estableció si en realidad fue por él que se murieron los pájaros, pero las recién casadas no consiguieron los engendros anunciados ni disminuyó la intensidad del calor. Ay, ya se murió la Úrsula, qué triste. Oye, y García Márquez también se murió en Jueves Santo, ¿no? No me acuerdo. Sí.